Hola, me llamo Liz. Soy una farmacéutica de Walgreens. Veo que tienen dos tipos de inhaladores respiratorios. ¿Quieren que les enseñe a usarlos? Eso sería muy útil. Gracias. No, por supuesto. Para eso estoy acá. Al igual que otros inhaladores, los inhaladores de polvo seco, también llamados DPI, te ayudan a respirar mejor. Estos hacen llegar el medicamento a lo más profundo de tus pulmones. Pero, a diferencia de otros inhaladores respiratorios, los DPI liberan una dosis de medicamento cuando inhalas. No tienes que preocuparte de presionar el inhalador para liberar una dosis de medicamento y respirar al mismo tiempo. Hay muchas marcas diferentes de DPI. Estos dispositivos se pueden usar para adultos o para niños. Antes de seguir estas instrucciones, lee la etiqueta de tu inhalador para saber de qué tipo de dispositivo tienes. Como tienes el Twishaler y el FlexHaler, nos enfocaremos en estos dos. Son fáciles de usar, pero cada uno funciona un poco diferente. Primero les mostraré cómo usar el Twishaler. ¿Me ayudan con una demostración? Claro. Muy bien. Detén el Twishaler en posición vertical con la base de color en la parte inferior. Con el Twishaler en posición vertical, sujeta la base y gira la tapa hacia izquierda para quitarla. Al levantar la tapa, el contador de dosis de la base cuenta de 1 en 1 y la dosis está cargada. El Twishaler está listo para usarse. Asegúrate de que la flecha apunte al contador de dosis. A continuación, exhala completamente por la boca con la cara en dirección contraria al inhalador. Ahora, coloca la boquilla del Twishaler en tu boca y presiona fuertemente contra tus labios alrededor de ella. Después, mientras detienes el Twishaler en posición horizontal, inhala rápida, constante y profundamente por la boca. No cubras las aberturas de ventilación mientras que inhalas las dosis. Es posible que no sientas el sabor del medicamento, pero es normal, no tomes una dosis extra. Ahora, retira el Twishaler de tu boca y aguanta la respiración durante unos 10 segundos. Exhala lentamente con la cara retirada del Twishaler. Seca la boquilla del Twishaler con un paño o un pañuelo de papel si es necesario. Una vez que hayas terminado, revisa que la flecha esté alineada con la ventana del contador de la dosis. Vuelve a colocar inmediatamente la tapa girándola hacia la derecha y presiona suavemente hasta abajo hasta que escuches un clic. Esto asegura que la siguiente dosis se cargue correctamente. Una vez que hayas terminado, revisa que la flecha está alineada con la ventana del contador de dosis. Después de cada dosis, enjuágate la boca con agua para eliminar los restos de medicamento. Asegúrate de no beber el agua. Esto fue fácil. Sí, son unos sencillos pasos. Reemplaza a tu Twishaler cuando sea necesario. Acuérdate de escribir la fecha en la etiqueta de la tapa cuando la abras por primera vez. Sigue las instrucciones del envase para desechar su Twishaler de forma segura cuando llegue el momento. Asegúrate de revisar el contador de dosis cada vez que uses tu Twishaler para ver el número de dosis restante. Esto te indicará cuándo es el momento de cambiarlo. Lee los números de tu contador de dosis de arriba hacia abajo. Cuando el contador de dosis indique 00, reemplaza la tapa. La unidad se bloqueará y podrás desecharlo en la basura. Ahora, para el DPI FlexHaler. Cuando recibas un nuevo FlexHaler, deberás prepararlo antes de poder usarlo. Para preparar el FlexHaler, primero deténlo en posición vertical.
Luego, gira y retira la tapa. Deteniendo el dispositivo por el centro, gira la base en una dirección hasta el tope y luego gira de nuevo en la otra dirección hasta el tope. No importa en qué dirección gires primero, escucharás un clic. Repite este paso una vez más, girando en cada dirección y escuchando por el clic. El FlexHailer está listo para ser cargado con una dosis. Recuerda que solo es necesario preparar un FlexHailer nuevo. Así que solo tienes que prepararlo cuando abras el envase por primera vez. Para abrir el FlexHailer, manténlo en posición vertical, gira la tapa y levántala. Deteniendo el dispositivo por el centro, gira la base en una dirección hasta que el tope y luego gírala de nuevo en la otra dirección hasta el tope. A continuación, exhala completamente por la boca, con la cara retirada del FlexHailer. Después, coloca la boquilla del FlexHailer en tu boca y aprieta bien los labios alrededor de ella. Inhala profundamente y con fuerza por la boca. A continuación, retira el FlexHailer de tu boca y exhala. Repite estos pasos si necesitas más de una dosis. Es posible que no sientas el sabor del medicamento, pero es normal, no tomes una dosis extra. Por último, coloca la tapa del FlexHailer y gírala para cerrarla. Después de cada dosis, asegúrate de enjuagarte la boca con agua y no tragues el agua. Reemplaza tu FlexHailer cuando sea necesario. Consulte las instrucciones del envase de FlexHailer para saber cómo desecharlo de forma segura. Y cada vez que uses tu FlexHailer, asegúrate de revisar el contador de dosis para saber el número de dosis restante, de modo de que sepas cuándo es el momento de cambiarlo. El contador de dosis está marcado en intervalos de 10 dosis con un guión o un número. No verás que el indicador de dosis se mueva con cada dosis, pero normalmente verás que el indicador se mueve cada vez que utilices unas 5 dosis. El inhalador está vacío cuando el número 0 sobre el fondo rojo llega a la mitad de la ventana del indicador de dosis. Cuando lo veas, es momento de desechar el FlexHailer. Una vez que el indicador de dosis llega a 0, es posible de que no te dé la cantidad correcta de medicamentos, aunque no se sienta completamente vacío. ¿Todo esto se entiende? Sí, gracias por tu explicación. Genial. Si tienes alguna pregunta, visita tu médico o farmacéutico de Walgreens.